Ok, vamos a hacer un estudio de el bautismo, la diferencia del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. La diferencia, lo que quiere decir cada uno, según la Biblia. Lo primero que vamos a cubrir es, vamos a leer unos versículos y a través de esos versículos vamos a empezar a identificar de qué bautismo se está hablando. Si se está hablando del bautismo de agua o del bautismo del Espíritu Santo. Otra pregunta que vamos a contestar en el estudio es ¿cuál es el verdadero bautismo para la salvación y cómo se obtiene? Vamos también a cubrir un poco quiénes serán los salvos. Otra cosa que vamos a cubrir ¿es el bautismo en agua un requisito para el perdón de los pecados? Esas preguntas las vamos a cubrir. Vamos a cubrir unos versículos y vamos a tratar de identificar de qué bautismo se está hablando. Marcos 1:6 hasta el 8. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? Primero que nada, Juan bautizaba con agua, y él lo dice bien claro. Viene uno más poderoso que yo. Okay. En otras palabras, el bautismo que yo les estaba dando, el que viene pronto, va a traer un bautismo que va a ser más poderoso que este. Y será el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente creen que ellos necesitan el bautismo de agua para el perdón de pecados. Y no es así. Eso es algo simbólico. Sí es bonito bautizarse y hacerlo como una costumbre, pero no es un requisito bíblico para la salvación. No lo es. Lo que dice la Biblia es otra cosa, no es un requisito. El que te diga a ti que te tienes que bautizar en agua para poder ser salvo o para el perdón de los pecados, eso no es lo que dice la Biblia. Si Juan está identificando que lo que él estaba haciendo no era suficiente, sino que lo que era suficiente venía más pronto, entonces él estaba reconociendo que para tener el perdón de los pecados no era el bautizarse en agua, pero era una promesa de lo que iba a venir. Cuando la gente se bautizaban en agua, estaban aceptando una promesa del que cuando viniera el Mesías los iba a bautizar con el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Vámonos a Hechos 1:4. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y dice Hechos 1:5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ese era el verdadero bautismo. Hechos 10:43 al 48. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Ahora, si el perdón de los pecados es a través del bautismo en agua, ¿por qué aquí se está diciendo lo contrario? El bautismo en agua no tiene que ver nada con el perdón de los pecados. El bautismo en agua era una promesa de que iba a venir uno que iba a poder perdonar tus pecados a través de su sacrificio. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Vamos a leerlo de nuevo. De este dan testimonio todos los profetas,
de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ahora, aquí en ningún momento se está hablando del bautismo en agua. Esta gente no se estaban bautizando en agua y cayó el Espíritu Santo. Más adelante vamos a leer un versículo que es mal interpretado, que si tú no entiendes el mensaje del bautismo, te da a entender que tú necesitas el bautismo en agua para que el Espíritu Santo venga sobre ti. Sí, eso pasó cuando Jesús se bautizó, pero esa era la promesa, eso tenía que pasar ahí. La gente malinterpreta eso y dicen, no, cuando yo me bautizo en agua es que el Espíritu Santo, soy bautizado por el Espíritu Santo, y no es así. Cuando tú aceptas a Jesús como tu único Salvador y aceptas su mensaje, su sacrificio, lo que Él es, que Él es el Hijo de Dios, dice, todo el que cree en Él, eso es creer en Él, hacer todas esas cosas, recibe el perdón de los pecados. Una vez tú recibes el perdón de los pecados, Dios te sella con el Espíritu Santo. Ahí es que tú recibes el Espíritu Santo. Ahora, después vamos a hablar un poquito más de que cuál es la señal de que tú sí recibiste el Espíritu Santo. No, vamos a hablarlo ahora. En este tiempo los apóstoles, la señal era que hablaban en lenguas. Y sí, eso es correcto. Para ese tiempo. Porque era una señal. Era algo que Dios estaba estableciendo para que no hubiera duda que esto era lo que estaba en verdad pasando. Vamos a ver más adelante que Pablo dice que no todos hablaban en lenguas. Sí, había una señal de recibir el Espíritu Santo, pero no era para el tiempo cuando Pablo le empieza a hablar a las iglesias, esa señal de que hablaban en lengua como señal de que recibían el Espíritu Santo ya no era igual. Esto era para darle a entender a la gente que sí habían sido bautizados con el Espíritu Santo y la señal era que hablaban en lenguas. Pero ya cuando Pablo le empieza a hablar a las iglesias, le dice, no todos hablamos en lenguas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya esa señal ya no tenía que ser parte de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe cuando tus pecados son perdonados, al tú recibir a Jesucristo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados y aceptándolo a Él, entonces eres sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ser sellado con el Espíritu Santo, no tiene que ver nada con el hablar en lenguas. La persona que te diga que tú tienes que hablar en lenguas para ser salvo o como señal de que recibiste el Espíritu Santo, no es verdad. Basado a la Biblia, no es verdad. Pablo dice, no todos hablamos en lengua. Y le estaba hablando a personas selladas con el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos a empezar a leerlo de nuevo. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿Qué está hablando este versículo? Esto fue lo que pasó. Cuando Pedro estaba hablando a las gentiles. También como judíos, habían de los dos. Lo dice el versículo. Pero los judíos no habían entendido
Pedro lo había entendido porque si uno lee el capítulo 10, antes está hablando de cuando fue a hablarle a Cornelio, y allá Cornelio recibió el Espíritu Santo, y él entendió que entonces ahora los gentiles también eran recibidos en el plan de salvación. Entonces, a través de este evento, él lo predicó en público, y a través de que ellos recibieron el Espíritu Santo, los otros judíos entendieron. ¡Wow! Entonces Dios también va a salvar a los gentiles. Cuando en el capítulo 10, en el versículo 47 dice: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Aquí está hablando del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque los judíos no bautizaban gentiles. Entonces él está diciendo, Dios los bautizó. ¿Quiénes somos nosotros para negar el bautismo en agua si se quieren bautizar en agua? Aquí lo que estaba haciendo era Pedro, era señalando que ellos no eran nadie para decirle a los gentiles, no, ustedes no pueden hacer las cosas que nosotros hacemos porque nosotros somos los sabios, ustedes no. No, el plan de salvación ahora era para todo el mundo. Pedro estaba señalando de que quiénes somos nosotros para no dejarlos que se bauticen en agua cuando ya Dios los está bautizando en el Espíritu Santo. Tenían que estar bautizados en agua para poder recibir el Espíritu Santo. No, Él lo hizo después. Él los bautizó en agua después que fueron bautizados a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibieron el Espíritu Santo? Al creer en Jesucristo. No hay que bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de un versículo que en mi opinión se lee y se malinterpreta. Y es en Hechos 2:38. Este versículo para mí es bien malinterpretado. Porque te da a pensar que si tú no eres bautizado en agua, primero, que no se te van a perdonar los pecados, y segundo, que no vas a recibir el Espíritu Santo. Y eso no es verdad, ya lo hablamos en los anteriores. Ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo antes de bautizarlos en agua, y no era un requisito bautizarte en agua para el perdón de los pecados, sino creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Okay. Primero que nada, ¿quién está hablando? Pedro. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Ahora, esta gente que él está hablando no eran todos judíos. Los judíos no bautizaban gentiles en el agua. Cuando leemos en el capítulo 2, el versículo 38, esto es lo que entendemos. Arrepentíos, que hay que arrepentirse, y sed bautizados. Aquí entendemos, si no sabemos el mensaje completo de lo que significa el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo y el perdón de los pecados, cómo se obtiene, rápido entendemos que, porque la palabra bautizados está ahí, asumimos que está hablando de bautismo en agua. Vamos a decir que dice bautismo en agua. Vamos a leer: arrepentirse, bautizados en agua, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que la gente entiende al interpretar
esa palabra bautizados como bautismo en agua. Esto yo lo busqué en muchas traducciones y empiezan a cambiar. ¿Okay? Pero escogí esta porque esta es una de las más mal interpretadas. No pude encontrar una traducción que la pudiera, a mí no tengo tantas traducciones, pero las que pude encontrar, siendo limitado a todas esas traducciones, porque yo sé que hay muchas, esto no concuerda con el mensaje del resto de la Biblia. Yo no tengo que ser bautizado en agua para el perdón de los pecados. Juan el Bautista dijo que él bautizaba, pero el que venía detrás de él en verdad los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Después dice que leímos ya que el perdón de los pecados se obtiene al tú creer en Jesucristo. Creer quiere decir aceptar su mensaje, aceptar que Él es el Hijo de Dios y aceptar lo que hizo por ti en la cruz del Calvario, aceptar que Él es tu Salvador, que tú necesitas un Salvador. Ok, si esto está hablando del bautismo en agua, entonces no concuerda con eso. Este versículo está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Si lo leemos así, entonces tiene sentido. Entonces no se contradice con la Biblia. Si está hablando aquí del bautismo en agua, se contradice. Y la Biblia no se contradice. Lo que se contradice son las malas traducciones que han corrompido a la Biblia. Pero cuando tú entiendes el mensaje completo, vamos a ver. Si está hablando del bautismo del Espíritu Santo, y casi siempre cuando está hablando del bautismo de agua, te lo dice, el bautizados en aguas, o el bautismo de agua, o aquí dice bautizados. Okay. Y Pedro les dijo, arrepentíos y seis bautizados en el Espíritu Santo, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, eso que dice en el nombre de Jesucristo, lo más seguro, la traducción lo dañó un poco. Porque cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo es en agua. Pero aquí no puede decir eso porque el bautismo en agua no es un requisito para ser salvo. Aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Te lo dice a lo último. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú recibes el don del Espíritu Santo al tú aceptar el mensaje de Jesucristo. Como dice en Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y después dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Si estaban escuchando el mensaje, se dieron cuenta que el mensaje era cierto, y al ellos aceptar y arrepentirse, si tú aceptas que el mensaje es cierto y el mensaje era de arrepentimiento y que tú necesitas un Salvador, es que lo aceptaste. Al ellos aceptar esto, ahí fue cuando el Espíritu Santo cayó. Que sí, que este versículo está mal interpretado, sí. Tiene que estar mal interpretado, porque no concuerda. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero bautismo para la salvación y cómo se obtiene? ¿Okay? Vámonos a Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, lo que estamos hablando, el mensaje de Jesucristo, después dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, que es lo que le expliqué ahorita, tienen que escuchar el mensaje de la verdad, que es el evangelio de Jesucristo, para vuestra salvación, y habiendo creído ese evangelio, ese mensaje de la verdad, fuisteis sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Okay? El Espíritu Santo de la promesa, fuiste que sellado. Aquí no dice que tienes que hablar en lengua como una señal de que lo aceptaste. Aquí no dice que tienes que empezar a brincar. Aquí no dice que tienes que revolcarte por el piso. Aquí no dice que te vas a quemar por dentro.
Aquí no dice que vas a estar 24 horas hablando en lengua corrido, como una señal, no. Aquí lo que dice es, oíste el mensaje de la verdad. Entendiste que es el evangelio para tu salvación. Y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Si tú crees de verdad, de corazón, entonces eso trae arrepentimiento porque te das cuenta que necesitas a Jesucristo para ser salvo. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Okay? ¿Cuál es el día de la redención? Cuando nos va a resucitar. Eso es cuando nos redime. ¿Okay? ¿Y de quién es el Espíritu Santo? ¿De Jesucristo? No, el Espíritu Santo viene de Dios. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué Dios está hablando ahí? De Dios el Padre. Por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Sellarte con el Espíritu Santo, sellarte con su Espíritu. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo te trae convicción. ¿Convicción para qué? El Padre quiere una novia pura y santa para su Hijo. El Espíritu Santo, Él pone el Espíritu Santo para que te lleve a la santidad. ¿Ok? Para la santidad y para purificarte. Porque Él necesita una novia pura y sin mancha para su Hijo. Te trae convicción. No te juzga, te trae convicción de pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No es Jesús, no es el Espíritu de Jesús. Jesús trabaja bajo el poder del Espíritu de su Padre. Para eso es el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 19:1. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Pablo fue a visitar uno de los hermanos que llegó a Efeso y se encontró con algunos discípulos. Entonces Pablo les preguntó: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron: ¿qué? Nosotros no hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Hechos 19:3. Entonces él dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Vamos a seguir leyendo. Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de agua. ¿Qué significaba el bautismo de Juan? Era una promesa de que venía uno que a través de su sacrificio te iba a bautizar con el Espíritu Santo, y a través de su sacrificio venía el perdón de los pecados. El bautismo de Juan, el bautismo de agua, no te perdona los pecados. Si fuera así, le quita el poder a la sangre de Jesucristo. 19:4. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Juan le estaba abriendo el camino a Jesús para lo que Jesús iba a hacer. El bautismo de Juan no es un requisito para la salvación. El que es un requisito para la salvación es el bautismo del Espíritu Santo, cuando Dios te sella con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que es para la salvación. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuál era el bautismo de Jesús? El bautismo del Espíritu Santo. Era el de Juan. El de Juan era una promesa del que venía.
para arrepentimiento, pero no era que te perdonaba los pecados. ¿Ok? Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí mucha gente dice que Jesús era la deidad. Jesús no era deidad. Jesús era el Hijo de Dios, el ungido de Dios. En él habitaba toda la plenitud de su Padre. Pero él no era la deidad, era su Padre. Por eso dice, y corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién era la deidad? La deidad, el Padre. Corporalmente toda su deidad habitaba en Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado, de la carne, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Su muerte en la cruz. Esa es la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitados. Resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Que tienes que tener la fe. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos estos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue. Mira lo que va a pasar aquí. Esto de que muchas iglesias, muchas personas que te dicen, por ejemplo, que el bautismo en agua es un requisito para la salvación. Ahora aquí Pablo lo va a empezar a corregir. Mira lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, de días de reposo, que son la sombra de lo porvenir, más el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que todas estas cosas eran una sombra de porvenir. Lo que de verdad tenemos que mirar es lo que pasó con el cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Él murió en la cruz del Calvario. Nadie os priva de vuestra recompensa, afectando humildad y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y enlazado por las coyunturas y los ligamentos crece con el crecimiento de Dios. O sea, que no te preocupes por todas estas cosas que anunciaban, que representaban lo que iba a venir, sino preocúpate por lo que hizo Jesús. Eso es lo que importa. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieses en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, no gustes, no manejes, todas las cuales habrían de perecer con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Qué está diciendo esto? Si el bautismo en agua era algo que señalaba al que iba a venir a bautizarte en verdad para sellarte con el Espíritu Santo, ¿qué te está diciendo esto? Que no dejes que nadie te meta en la mente que eso es un requisito para la salvación, porque no lo es. Eso es lo que está diciendo este versículo. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría,
en adoración voluntaria. Mire, ellos están, la adoración voluntaria es a través de lo que ellos se creen sabios, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor para la santificación de la carne. No tiene ningún valor. El bautizarte en agua no tiene que ver nada con tu santificación, ni con el perdón de los pecados. Eso es todo como dice ahí. Pero no tienen ningún valor para la santificación de la carne. El bautismo en agua era una promesa de que iba a venir uno. Ya él vino. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo a él. Era para las personas que estaban antes esperándolo a él. Si tú lo quieres hacer, no hay problema. Dios no te va a condenar por eso. No es un pecado. Ahora, cuando tú le das poder o cuando tú le das importancia de que eso es necesario para tu santificación de la carne o para tu salvación, ahí hay un problema. Ahí está el problema, porque entonces le estás quitando el poder a lo que el que vino a hacer, a cumplir eso, hizo. Y no se puede hacer eso. Tú no puedes quitarle el poder a Jesús para dárselo al bautismo del agua. Tú no puedes quitar el poder de la Biblia, de la palabra de Dios, para dárselo a la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Si tú lo quieres hacer como un recordatorio o como un símbolo, para hacerlo como para acordarle a las personas hacerlo, está bien. No hay problema con eso. Tú lo puedes hacer. Ahora, cuando le das la importancia de que eso es lo importante hacer y que eso es lo que santifica y que porque por eso vamos a ser salvos, ya ahí rompiste las leyes de Dios. Porque eso no es lo que es importante. Importante es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que al creer en Él y nos arrepentimos, tenemos el perdón de los pecados. Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, no por el bautismo en agua, por el bautismo del Espíritu Santo. No sé si cubrí esto, pero ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Ya yo lo expliqué. ¿Cuál es la señal de que tenemos el Espíritu Santo? Bueno, la convicción. El hablar en lengua no es una señal de que recibiste el Espíritu Santo. Para este tiempo, sí era una señal porque era algo nuevo. Era algo que ellos que se les prometió, pero ¿cuál era la señal para las personas que estaban viendo? Era el hablar en lengua. Ahora, si el hablar en lengua es un requisito que identifica que fuiste bautizado con el Espíritu Santo, entonces ¿por qué Pablo dice no todos hablamos en lengua? Porque no es un requisito. Ahora, ¿cómo sabemos que lo tenemos? Bueno, si yo soy una persona que acabo de oír del mensaje de Jesucristo y yo reconozco, yo digo, wow, yo soy un pecador, yo necesito un Salvador. Claro, no voy a entender todo el mensaje de la Biblia hasta que no me ponga a estudiar, pero dependiendo del mensaje que se me enseñe, yo reconozco que yo soy un pecador y necesito un Salvador. Una vez yo reconozco que Jesús es el Hijo del Señor, que murió por mí en la cruz del Calvario, que su sangre me limpia de pecado, y me arrepiento de corazón, ahí Dios me sella con el Espíritu Santo. No tengo que hablarle en lengua, no tengo que gritar, no tengo que quemarme por dentro, no. Él me sella, porque esos son los requisitos. Ahora, ¿cómo yo sé que yo lo tengo? Bueno, primero que nada, te va a traer convicción. ¿Convicción de qué? Convicción de las cosas que no agradan a Dios.
Si yo hago algo que no agrada a Dios, yo voy a empezar a sentir un tipo de culpa. No es que te va a juzgar, vas a sentir culpa, te vas a sentir incómodo, vas a empezar a estar alrededor de gente que te vas a sentir tú incómodo. Esas convicciones son las que te empiezan a separar de cosas que no te van a llevar a la santificación. Dios nos quiere santificar. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es que te va a preparar, te va a llevar por el camino de la santificación y pureza, para que cuando llegue el día, la novia de Jesucristo esté lista. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Te va a traer convicción de pecado. Ya explicamos lo que es la diferencia del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de agua. Ahora, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Porque eso también es una pregunta que viene en el tema. Mateo 10:22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tú haces una oración y aceptas a Jesucristo en tu corazón, eso no quiere decir que tú eres salvo. Eso lo que quiere decir es que tú aceptaste que tú eres un pecador, que aceptaste que necesitas un Salvador, y lo que hace el tú aceptar lo que hizo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario, y al tú arrepentirte, Él te reconcilia con Dios. Eso no te hace salvo. Una oración no es como por arte de magia, ya tú eres salvo. ¿Ok? Eso te promete una salvación, pero no quiere decir que tú eres salvo. Te promete una salvación. Está en ti cómo esa salvación va a ser efectuada. Eso es lo que dice este versículo. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿El fin de qué? Bueno, hay dos fines. Si tú perseveras en el Evangelio, en el mensaje de Cristo, después que lo aceptaste, el fin tuyo puede ser o cuando tú mueras o el día de resurrección. Es la segunda venida de Cristo. Ese, uno de esos dos fines. El que persevere, el que esté en el mensaje de Jesucristo hasta el fin, ese será salvo. Cuando a ti te dicen, no, haz esta oración para que te salves. No, se te promete una salvación, pero tú no eres salvo a través de una oración. Tú te arrepientes, el Hijo te reconcilia con el Padre, pero eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que tú perseveres hasta el fin. Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Otro versículo. Marcos 13:13. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Ese es otro. Primero leímos Mateo 10:22, después Mateo 24:13, ahora Marcos 13:13. Y se repite, yo creo, exactamente igual. Sí, se repite igual que Mateo 10:22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿De qué bautismo se está hablando aquí? Ya que entendimos qué bautismo es el que se requiere para ser salvo. El bautismo que se requiere es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Entonces aquí te dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Aquí está hablando del bautismo de agua. No, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Porque en ningún momento en la Biblia dice que el bautismo en agua te hace salvo.
Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 10:9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Será, no quiere decir es salvo, sino que será salvo, porque tienes que perseverar hasta el fin, como dice Mateo 10:22. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Esto está hablando de cuando Jesús viene por segunda vez. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 11:14. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa? Romanos 19. Que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Okay? Esta es la oración que muchos recitan. Y sí, es una oración poderosa, que es muy buena. Sí, esta es la verdad. Pero no te dice, cuando te dice serás salvo, tú tienes que perseverar en ese evangelio. Tú tienes que saber cómo conducirte en ese evangelio. Tú tienes que saber qué fue lo que enseñó Jesús para tú poder proclamar el nombre de Jesús. Cuando venga el día de prueba, tú tienes que saber el evangelio de Jesús. Y te promete que vas a ser salvo. Pero no quiere decir que en ese momento eres salvo y ya. No. Serás salvo si te mantienes, si perseveras hasta el fin. Eso es lo que la Biblia dice. Si perseveras hasta el fin, serás salvo. Hasta el fin. El fin o de que tú mueras o hasta que venga Jesucristo a buscar a los que se le prometió la salvación. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Primera de Corintios 5:5. Entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, este versículo es un poquito profundo, porque esa iglesia estaba pasando por un tipo de inmoralidad. Y después que hablan de ese problema, dice que se le entregó el cuerpo a Satanás con el fin de que su alma fuera salva. Mi opinión es, porque la Biblia no te dice qué pasó con esta persona. Mi opinión es que esta persona que estaba causando este problema en esa iglesia de inmoralidad, a lo mejor, al decir que se le entregó el cuerpo a Satanás, a lo mejor le cayó una enfermedad mortal. Y la persona entendió que era un castigo de su pecado y su alma no se perdió porque se arrepintió. Eso es lo que yo entiendo por ese verso. La Biblia no te explica qué pasó con esa persona. Segunda de Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Conclusión. ¿Necesitamos ser bautizados en agua para el perdón de pecados? No. Eso es algo que se hacía como una promesa de arrepentimiento para cuando Jesús llegara, tú fueras bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente se te da cuando tú crees que Jesús es el Salvador y te arrepientes. Entonces se te da el sello del Espíritu Santo. Ese es el que es requerido para poder llegar al cielo en el día del Señor y tener el perdón de pecados. ¿Cómo sabemos que recibimos el Espíritu Santo? Ya hablamos de eso.
¿Cuáles son las señales? La convicción de pecado. Si tú no tienes convicción de pecado, todavía no tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a traer convicción de pecado. Ahora vamos a hablar de otro versículo que para mí está bien mal interpretado. Y es el capítulo 3 de Juan. No es un solo versículo, sino un capítulo. Es una historia que pasó. Vamos a leer los versículos y después vamos a hacer unas preguntas. A ver qué es lo que está pasando aquí. Después tengo otros versículos para aclarar ciertas preguntas. Juan 3:1. Del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacer un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este capítulo? Mucha gente le dan énfasis al versículo capítulo 3 del 5 al 8. Y la palabrita ahí, agua,
la identifican como el bautismo en agua. Eso era algo que yo tenía erróneo también, porque a mí se me enseñó tanto énfasis en el bautismo de agua que cada vez que yo veía la palabra agua o bautismo, la consideraba que era el bautismo de agua. Y no es así. En este capítulo no se habla nada del bautismo del agua. Y la palabra agua ahí no quiere decir bautismo en agua. Ya yo voy a explicar lo que quiere decir. Pero primero hay que tener algo bien claro. En el capítulo 3, versículo 5, que dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si este versículo te está diciendo, vamos a suponer que el agua quiere decir el bautismo en agua, y vamos a decir que el Espíritu quiere decir el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es lo que te enseñan. Eso quiere decir que el bautismo en agua es un requisito para la salvación. Ya hablamos de eso. El bautismo en agua no es un requisito para la salvación. Cuando yo leí este versículo, después que había entendido el tema del bautismo de agua, dije, pero espérate, entonces esta agua aquí no es bautismo de agua. No puede ser, porque el bautismo de agua no es un requisito para la salvación. ¿Qué es esta agua que hay aquí? ¿Qué quiere decir él con esta agua? Vamos a ver. El mensaje de esto, del capítulo entero, cuando tú te pones a leerlo cuidadosamente, está hablando de un fariseo. Dice, había un hombre, vamos a leerlo versículo por versículo y así lo vamos explicando. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Eso quiere decir que era alto en autoridad. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿por qué vino de noche? Porque estaba escondiéndose. Porque él parece que creía en las enseñanzas de Jesús, pero como los fariseos estaban en contra de Jesús, entonces vino de noche escondido. Y le dijo rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. ¿Por qué le dijo maestro? Porque él entendió que Jesús estaba enseñando cosas que para él dijo, wow, este hombre él sabe lo que está enseñando, y lo reconoció como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ahora, eso fue lo que le dijo a Jesús. Donde cometió el error era en llamarlo maestro, porque Jesús no era solo un maestro, era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero estos fariseos estaban tan ciegos, con tantas leyes y tantas cosas y tantos ritos ceremoniales, que ellos no esperaban que Jesús viniera como vino. Ellos no entendieron la profecía. Todas las profecías que hay de Jesús en el Viejo Testamento no la entendieron. Ellos estaban esperando un rey salvador, un hombre muy poderoso, y Jesús no vino así. Pero la profecía tampoco lo declaraba así. Pero ellos no entendían. Solo reconoció como un maestro porque vio que Dios estaba con él. Vamos a leer Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya vemos que ya Jesús le está hablando del reino de Dios. Otras palabras, cuando Jesús dice no puede ver el reino de Dios, es porque el reino de Dios se acercó a ellos. Y le estaba diciendo, tú me llamaste maestro, pero es porque no puedes ver quién yo soy. Ahora Jesús le va a explicar de dónde él vino. Vamos al 3 de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua
y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora aquí le está diciendo, sabemos que ya el agua aquí no está hablando de bautismo en agua, porque el bautismo en agua no es un requisito para ser salvo, para la salvación, no es un requisito. ¿De qué agua se está hablando aquí? Dice en el versículo 5, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, vamos a ver el 6. Aquí te lo dice. Aquí fue que yo lo encontré. En el versículo después que me confundió, aquí fue que lo encontré. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si él está hablando del agua y después del espíritu, y después cuando lo vuelve a mencionar en el segundo versículo dice carne y después dice espíritu, está hablando de las mismas cosas. Pero entonces, ¿cómo relacionamos la carne con el agua? Con el bautismo del agua. ¿En dónde está un bebé cuando está en el vientre de su madre? ¿En una bolsa llena de qué? En una bolsa llena de agua. Él está diciendo aquí, el que es nacido de la carne, carne es. Tú eres nacido de un humano, eres un humano. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿qué nació del espíritu? Bueno, antes de que Jesús viniera a la tierra y se hiciera carne, era espíritu. Porque Dios dice, yo soy espíritu. Y Jesús, la palabra, el verbo que estaba con Dios, tenía que ser espíritu también. Porque los ángeles también eran espíritus. Dice, y yo hago mis ángeles espíritus. Ya estamos viendo que aquí lo que está hablando del agua tiene que ver con el nacimiento de nacimiento de humano, y el espíritu, vamos a ver más adelante de qué espíritu él estaba hablando. Porque entonces, tenemos el nacimiento de carne, pero entonces ¿cuál es el nacimiento del espíritu? Vamos a seguir leyendo. Juan 3:7. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo es el que te explica todo. Lo que pasa es que aquí en la gramática le han puesto tanta coma y tanta cosa que nos empezamos a pausar y perdemos el mensaje de este versículo. Primero que nada, Dios dice que Él es espíritu. La palabra aquí en Juan 3:8 dice el viento. El viento en la palabra original griega es neuma. Cuando Dios dice yo soy espíritu, usa la misma palabra, neuma. El viento. Así es que se describe. Si decimos el viento, el neuma, sopla. La palabra aquí sopla quiere decir respira. Si el viento sopla donde quiere. Vamos a decir que eso quiere decir lo que las palabras quieren decir. Si el neuma respira donde quiere y oye su sonido, la palabra aquí sonido es phone, como un teléfono, phone. Alguien te está hablando. Vamos a ver. Si el neuma respira donde quiere y su sonido, su voz, la voz, ¿quién era la voz? ¿Quién era el verbo? Jesús. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso era una pregunta.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok. No sabe de dónde viene la palabra, el verbo, ni a dónde vas. Entonces después le dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Solo estaba diciendo, yo vine a través de un nacimiento de mujer. Así decía la profecía. Después voy a ser resucitado en espíritu. Así dice la profecía. Y después dice, él va a ser todo aquel que es nacido del Espíritu. En la resurrección, ¿cómo vamos a ser resucitados? En espíritu. Vamos a ser neumas. Dice la Biblia que nosotros vamos a ser como los ángeles. ¿En qué sentido? En el sentido de cuerpo que vamos a tener. Pero ellos son neumas, son espíritu. El versículo que quiere decirle es que él estaba oyendo el verbo de Dios y le estaba diciendo, de donde yo salí, a donde voy a ir, es como van a ser los que van a ser nacidos en el Espíritu. Eso es lo que quiere decir este versículo. Cuando yo lo entendí, yo dije, wow. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El mensaje aquí de todo el capítulo es que él estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el que se anunció en la profecía. Yo iba a nacer de una mujer, iba a resucitar y después iba a volver al cielo. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Vamos a leerlo de nuevo. Desde el capítulo 3, versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ahora que sabemos que el que nace de agua es un nacimiento humano y el que nace en el Espíritu es cuando se ha resucitado, que va a ser un neuma, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, eso tiene sentido basado al mensaje de la Biblia. Si decimos que el agua aquí es el bautismo de agua, estamos contradiciendo a la Biblia, porque el bautismo del agua no es un requisito para entrar al reino de Dios. El bautismo de agua aquí es el nacimiento humano, y el nacimiento del Espíritu es cuando seamos resucitados. Entonces podemos entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Ahora, el Espíritu es neuma, viento. Las personas van a discutir, no, es que el ser nacido de nuevo en el Espíritu es tener el Espíritu Santo. Ok, yo te hago una pregunta. ¿Tú eres un neuma ahora? ¿Tú puedes poner tu mano de frente y no ver un cuerpo de carne y sangre? Porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Y aquí te está diciendo que la única forma de entrar al reino de Dios es naciendo de un nacimiento humano y después nacer en espíritu. Y después te dice que el que es nacido del Espíritu, espíritu es. Las personas que dicen que yo soy un cristiano nacido de nuevo, eso quiere decir que tú eres un neuma, tú eres un espíritu ahora. Eso es lo que está en la Biblia aquí. ¿Eres tú un espíritu? Porque dice, el que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿Tú eres un espíritu ahora? ¿Tú eres un neuma? ¿Tú eres un viento? No, lo vas a hacer en la resurrección. Ahí es cuando tú puedes entrar al reino de Dios. Este versículo lo han tratado tan y tan mal, ha sido tan y tan mal interpretado, que ahora ellos dicen que ellos son cristianos, nacidos de nuevo, y aquí lo que Jesús estaba hablando era que cuando nacieran en el Espíritu, en el día de resurrección, podían entrar al reino de Dios. Eso era lo que estaba hablando este versículo. Vamos a leer algunos otros versículos que tienen que ver con este versículo. 1 Corintios 15:50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. En otras palabras,
Lo que es espíritu, espíritu es. Para nacer de nuevo, tú vas a ser hecho un espíritu. Ese es el día de resurrección. Así es como solamente tú puedes entrar al reino de Dios. No carne y sangre, como dice 1 Corintios 15:50. Si te dice, no, yo soy un cristiano nacido de nuevo, eso no es correcto. Basado a la Biblia, eso no es correcto. Cuando tú naces de nuevo, es cuando tú naces en el espíritu. Eres un espíritu, un neuma, quiere decir que entonces puedes entrar al reino de Dios. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué puse este versículo aquí? Porque cuando interpretan el otro versículo, que dice que tienes que ser nacido por agua y por espíritu, ellos dicen que el agua representa el bautismo de agua y el espíritu el bautismo del Espíritu Santo. Eso te hacen entender que la comunión es con el bautismo de agua y con el Espíritu Santo. Y la comunión no es con ellos. Aquí el versículo te dice, 1 de Juan 1:3. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el día de juicio, ya todos están cambiados ahí. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra está transformado quiere decir alazó, que quiere decir diferente. Eso quiere decir que nos vamos a hacer neumas. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, devorada ha sido la muerte en victoria. Te dice que cuando seamos resucitados vamos a ser cambiados a inmortalidad, vamos a heredar la incorrupción, como los ángeles. Los ángeles no son incorruptibles y han heredado la inmortalidad a través, siempre y cuando se mantengan en las ordenanzas y leyes de Dios y no pequen. Pero la posición de ellos ahora es basado a siempre y cuando sigan las leyes de Dios. Ellos tienen voluntad propia porque hubieron ángeles que pecaron. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ahora, se está diciendo que el neuma no tiene carne ni hueso, como le dice el otro versículo, ni sangre ni carne podrán entrar al reino de Dios. Tiene que ser un neuma. Por eso dice que cuando tú naces de nuevo, el que nace de carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es. Ahora, la pregunta es, si Jesús dijo aquí que un espíritu no tiene carne ni huesos, pero entonces dijo, tóquenme, yo soy yo mismo. Entonces ellos sintieron que era Él. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, primero que nada, el cuerpo de Jesús no va a ser igual que el de nosotros. Porque Él venció sobre todo. Lo primero es que no va a ser igual que nosotros. Él a lo mejor va a tener un cuerpo diferente. Que Él a lo mejor como venció en los cielos y en la tierra,
en el sentido de que ganó todo el respeto de Dios y todo el respeto de toda la creación al su sacrificio, es lo más seguro, el cuerpo de él va a ser diferente. Va a ser un cuerpo que cuando tú lo veas, cuando nosotros estemos en el cielo y veamos el cuerpo de Dios, él no va a ser, el cuerpo de Jesús no va a ser igual que el de nosotros. El de Dios nunca lo vamos a entender porque Él es un Dios que nunca vamos a saber cómo Dios quiera y después nos explique su existencia. Pero el cuerpo de Jesús, de lejos vamos a saber que ese era el Verbo de Dios, el que se hizo humano para irnos a salvar, y el cuerpo de Él lo va a representar. El cuerpo de Él a lo mejor se puede cambiar dependiendo cómo Él quiera ser cambiado. Miren Apocalipsis cómo Él aparece. Mire aquí cómo aparece. Y estamos hablando de la misma persona. Seguramente el cuerpo de Él va a representar lo que Él es. Que es el Hijo de Dios, pero también vino como humano a salvar el mundo. No podemos usar el ejemplo del cuerpo de Jesús para hacernos pensar que vamos a tener el mismito cuerpo de Él cuando seamos resucitados. Porque no. Él se ganó todo sobre todo. El cuerpo de Él va a ser un cuerpo especial. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los calendarios... aquí es que está el cuerpo de Jesús cuando Juan lo ve en el Espíritu. Y en medio de los calendabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Esto no es humano. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Este no es el mismo cuerpo que él tenía cuando estaba, después que resucitó, que estaba con los apóstoles en la tierra. No podemos decir que nosotros vamos a tener el mismo cuerpo que él. No, la Biblia no dice eso. A lo mejor parecido al de él, pero no el mismo como describe la Biblia. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Eso es Jesús. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quería explicarle ese versículo, porque siempre que vemos una palabra de agua o bautismo o bautizados, creemos que está hablando del bautismo en agua. Como tú lees el contexto o el mensaje del capítulo o de los versos, tienes que identificar si está hablando de bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. Y en este versículo, por ejemplo, en Juan 3, no está hablando de ninguno de los dos. Está hablando de un nacimiento humano. El agua. Dice, el que es nacido de carne, carne es. Y lo compara con el versículo antes, dice, el que es nacido de agua. ¿Dónde está un bebé? En la bolsa. ¿Qué hay dentro de la bolsa cuando está en su madre? Agua. ¿Qué es lo que hace cuando dice que la mujer rompió fuente? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sale? Agua. Y después te dice que es nacido de carne, carne es. Que es nacido del espíritu, espíritu es. El único nacimiento que describe eso en la Biblia es cuando seamos resucitados. Espero que le haya gustado. Y el que no esté de acuerdo conmigo, bueno, puede interpretarlo como ellos quieran. Pero acuérdense de algo. Si tú vas a Juan 3:6 y Juan 3:8, hasta Juan 3:8, y tú dices que el nacimiento que está hablando aquí es nacimiento del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, te estás contradiciendo o estás haciendo a Jesús contradecirse, porque aquí no está hablando de ninguna de esas dos cosas. Porque entonces el bautismo en agua
sería un requisito para la salvación, para entrar al reino de Dios, y no es un requisito. So, estúdialo mucho, léelo mucho. Yo lo leí como 20 o 30 veces, y al leerlo y saber que el bautismo de agua no es un requisito para el perdón de pecados, ni para entrar al reino de Dios, yo identifiqué que esta agua que habla aquí no tiene que ver nada con el bautismo del agua. ¿Ok? So, acuérdate, no lo interpretes como tú quieras, sino ten base bíblica, para que cuando alguien te pregunte, no te tire otro versículo y tú mismo te contradigas. ¿Ok? Muchas gracias.